Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a trabajar con el aire y los sueños de Bachelard. Como siempre es para los que no pudieron estar en la clase anterior, pero esta vez voy a ver si puedo hacer el video un poco más cortito, lo más cortito que pueda, porque si no se hace muy pesado. Y después a ustedes que les quede la curiosidad y van al librito. Es un libro realmente muy hermoso. ¿Qué es lo que empieza diciendo Bachelard en El aire y los sueños? Comienza hablando de la imaginación dinámica, así como en El agua y los sueños había comenzado a hablar de la imaginación material. Empieza a hablar de la imaginación dinámica porque justamente el aire es un elemento que no existe sin movimiento. Es casi más importante, dice él, el movimiento, el dinamismo, casi más importante que la sustancia misma. Así que comienza hablando de la imaginación, de lo que él llama la imaginación dinámica y de la imaginación en general. Él dice que si no hay, que en general los psicólogos han definido a la imaginación como formación de imágenes. Y él dice que no sería exactamente formación de imágenes, sino más bien deformación de imágenes, porque si no nos estamos quedando con la percepción directamente. Si nos quedamos con la imagen así tal cual viene, pegadita a lo real, nos estamos quedando con la percepción o en todo caso con un recuerdo. Pero Bachelard dice que tiene que haber unión inesperada de imágenes. Eso, bueno, recuerda el surrealismo, por ejemplo. Deformación de imágenes, explosión de imágenes. Tiene que haber un movimiento que rompa y que vuelva a armar. Si no, el riesgo es quedarse con las imágenes ya gastadas, ya solidificadas, lo que podríamos denominar estereotipos o lugares comunes, o lo que Nietzsche llamaría, por ejemplo, las metáforas gastadas. Bueno, ese es el peligro. Eso me hizo acordar a un librito de Deleuze sobre la pintura, que en realidad es una recopilación de unas clases que él dio sobre el hecho pictórico, y dijo algo que me pareció muy interesante y también sirve para la escritura, incluso también lo nombró en relación a la escritura, que es que dijo que los pintores y las pintoras no se encuentran nunca frente al lienzo en blanco, no existe el lienzo en blanco. Y bueno, lo mismo para la escritura, no existe la página en blanco, que en realidad el lienzo, está hablando de la pintura, está ya repleto, lleno de cosas, atestado de cosas, y que lo que hay que hacer en realidad es suprimir, es borrar. ¿Y qué son esas cosas? Bueno, lo que los pintores llaman los clichés. Está llenísimo de clichés. Entonces lo primero es una batalla terrible contra los clichés. En la escritura pasa exactamente lo mismo. Todos los que escriben seguramente han sentido esa tremenda batalla de ver, bueno, uy, pero esto no será un lugar común. Es una de las primeras batallas que uno tiene que dar. Y otra cosa que dice Bachelard es que en realidad para la palabra, para la imagen, digamos para la imaginación, la palabra que corresponde no es imagen sino imaginario. Y dice lo siguiente, dice, el valor de una imagen se mide por la extensión de su aureola imaginaria. Gracias a lo imaginario, la imaginación es esencialmente abierta, evasiva. Y dice algo muy lindo con respecto a la imaginación literaria, la define como el tejido temporal de la espiritualidad. Eso me encantó. Y bueno, justamente por eso es que no se queda pegadita a lo real, se tiene que despegar de lo real. Eso también inevitablemente me hizo acordar al cuento de Borges, Funes el Memorioso, que es ese personaje que estaba tan pegado a la percepción porque tenía una característica muy singular, que era que él percibía absolutamente todo, pero todo. Es como si viera, no sé, la hoja de un árbol con todas las luces del día en cada minuto, cada segundo. No podía abstraer, no tenía esa capacidad de abstraer. Era una percepción absolutamente llena, completa. Entonces no le quedaba lugar
para abstraer y por lo tanto no le quedaba lugar para el pensamiento. Y también podríamos decir no le quedaba lugar para la imaginación. Bueno, entonces justamente lo que dice acá Bachelard es que una imagen acabada, cerrada, clausurada, corta las alas de la imaginación. Luego comienza a hablar de la imagen aérea y dice que en general los poetas del aire invitan a un viaje. Dice, cada poeta nos debe pues una invitación al viaje. Por ella recibimos en nuestro ser íntimo un suave empujón, el empujón que nos conmueve, que pone en marcha el ensueño saludable, el ensueño verdaderamente dinámico. Pero él dice que ese viaje es un movimiento que lo sentimos realmente como una experiencia en nosotros mismos. No es, digamos, si un poema está realmente dinamizado por la imaginación aérea, no es una descripción de un viaje, sino que el poema realmente nos hace sentir la experiencia de ese viaje. Dice acá en una de las frases de Bachelard, un hermoso poema es un opio o un alcohol. Y cita a Paul Baldry que dice, el verdadero poeta es el que inspira. Bueno, según Bachelard, los poetas del aire inspiran más que los poetas de los otros tres elementos. Eso por supuesto hay que tomarlo entre comillas porque en cada elemento va a decir que ese elemento es mejor por determinado motivo. Claro, por supuesto, no nos estamos manejando con la razón que es excluyente, que es A o B. Acá no, acá todo es posible. Entonces, a la vez, cada elemento puede ser el mejor en determinados aspectos. En este aspecto, por supuesto, inspirar, porque tiene que ver con respirar y por lo tanto tiene que ver con el aire. Otra frase de Bachelard es, al estudiar en esta obra el psiquismo aéreo, encontraremos ejemplos en que la imaginación proyecta al ser entero. Cuando se va tan lejos y tan alto, se reconoce uno bien en estado de imaginación abierta. Bueno, otra cosa es que este viaje aéreo tiene que ver especialmente con una sensación de dicha, de alegría y con algo que tiene que ver como con un alivio de lo que no pesa, una ingravidez. Justamente él después se va a preguntar por qué, bueno, en realidad lo hace a partir de otro autor. Bueno, ustedes ya saben, Bachelard va citando innumerables autores porque así es su estilo erudito y además él se basa en estudios de alquimia, de física, de química, de científicos antiguos y por supuesto todos los escritores, poetas y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ahora les digo lo que les iba a decir, pero antes que nada, la imaginación aérea tiene que ver con un eje vertical, con la verticalidad. Ese eje vertical también es, en la imaginación humana, es un eje axiomático, es el eje axiomático por excelencia. Si ustedes recuerdan, las metáforas que usamos normalmente para hablar de lo bueno o de lo malo tienen que ver con lo alto o con lo bajo. Por ejemplo, decimos, bueno, uy, ¿cómo pude caer tan bajo? O esa música me eleva. Y en general, la valoración, digamos, moral está generalmente en el eje vertical. Pero también la valoración de lo que tiene que ver con los estados de ánimo. Por ejemplo, decimos, uy, hoy tuve un bajón. O incluso hoy en día decimos, pum para arriba, ¿no? Siempre lo que va arriba es lo bueno y lo hacia abajo lo malo. Ya nuestra imaginación está construida de esa manera. Ustedes saben que Bachelard en realidad lo que está hablando siempre es de valores inconscientes, del imaginario, de lo que está en el imaginario. No está hablando de que si las cosas son o no son así en realidad. Eso, por las dudas, le quería aclarar. Porque después, una cosa que se pregunta, bueno, después él empieza a hablar, bueno, perdón, un detalle. También en el vuelo aéreo lo que hay es una desmaterialización, por eso esta cuestión de la ingravidez, de lo que va perdiendo peso. Después empieza a hablar del sueño del vuelo. Y ahí es donde él, esto les quería contar,
A partir de un autor, dice que Charles Naudier en el siglo XIX se preguntaba por qué los seres humanos siempre soñaron que volaban, pero no lo hicieron imitando las alas de los pájaros, que sería el ejemplo que tendrían. Que en la mayoría de los sueños no aparecen las alas, en general en la mayoría, sino que en los sueños lo que aparece es una sensación de flotar, sin necesidad de un batir de alas, por ejemplo. Y él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué se sueña así, de esa manera? Además que todavía en la época de Charles Naudier no existía, por ejemplo, el globo aerostático, y tampoco los aviones, ni nada de eso. Y bueno, entonces lo que Bachelard va a contestar ahí es que en realidad el ala es una racionalización posterior. Ojo, acá vuelvo a decir, él está hablando de cómo aparece el sueño en nosotros, cómo se manifiesta el sueño del vuelo en nuestra mente, en nuestro inconsciente. ¿De qué manera? No si después en la realidad hacen falta alas, porque obviamente después para construir los aviones y todo eso, por supuesto que sí, pero eso ya es una racionalización científica, eso tiene que ver con la realidad. Pero acá está hablando de la experiencia psíquica de ese sentir que volamos. Y bueno, acá les digo una frase linda de Bachelard, dice: para ciertas almas ebrias de existir onírico, los días están hechos para explicar las noches. Bueno, cada tanto se manda esas frases. Y bueno, ¿qué es lo que responde a esta pregunta de este autor? Una que esa, que las alas son una racionalización posterior, pero que el vuelo, la sensación de vuelo, en realidad tiene que ver con un instinto de ingravidez, con un sentirse suspendido, un impulso suspendido. Eso por un lado. Por otro lado, que si en el caso de que tuvieran que aparecer alas, él dice que las alitas que más corresponden a esa sensación del sueño, del vuelo, no son las alas en las espaldas. Al contrario, cuando aparece, por ejemplo en la literatura, una descripción de un batir de alas, la sensación que da más bien es la de una caída. Es como un entorpecimiento el batir de alas, es una caída. Que las alitas que más corresponden son las de las que están en los talones, en los pies. Que incluso en los monjes budistas, por ejemplo, se hablaba de unas sandalias de los pies alados. Y muchos sueños incluso son que la persona va así parada y va como a unos centímetros del suelo y en ese impulso suspendido. Puede ser así, puede ser como nadando, pero siempre el impulso suspendido y la sensación de no pesar. Entonces, ¿por qué será eso? Bueno, por ejemplo, una de las cosas porque él dice que hay como un instinto de ingravidez, entonces podríamos pensar que, bueno, que quizás es una experiencia que sí tenemos los seres humanos, que sí hemos tenido, está bien, nunca hemos volado, pero sí hemos tenido esa sensación de ingravidez. ¿Dónde? Bueno, por ejemplo, cuando estábamos en la panza de nuestra madre, flotábamos, ahí no había peso, nada pesaba, así que puede que venga de ahí, en realidad. Y otra cosa que dice Bachelard también, como todos los elementos, todos, el fuego, el agua, el aire, absolutamente todos, como ya sabemos, tienen en nuestra mente y en nuestro inconsciente, tienen un aspecto positivo o uno negativo. También hay un aspecto que tiene que ver con el erotismo y también hay un aspecto que tiene que ver con la muerte. Eso se da en todos los elementos. En el aire también. El sueño de vuelo muchas veces tiene que ver con la voluptuosidad, con el erotismo. Y eso es muy fácil de comprobar también en el lenguaje popular, porque en general cuando una persona está enamorada suele decir estoy como flotando. En general se suele decir así muchas veces, o esta persona está en una nube, ¿no? Este tipo de cosas. Y también esta cuestión del eros y del sueño de vuelo me hizo acordar a dos cositas. Es lo primero que se me vino a la mente. Por ejemplo, las pinturas de Marc Chagall. No sé si lo conocen, si no, bueno, lo pueden buscar. Marc Chagall, que las parejas enamoradas están literalmente flotando, volando por encima de la ciudad. O a veces el varón está sentado y la mujer está como flotando, incluso dentro de la habitación.
Son unas pinturas hermosas. Y por otro lado, en la película El lado oscuro del corazón, de Alicia Subiela, que tiene una estética surrealista y que además es un homenaje a Oliverio Girondo, que también tenía una estética surrealista. Bueno, no sé si se acordarán, seguramente los más jóvenes no, y que los personajes eran Daniel Grandinetti, que hacía de Oliverio Girondo, y Sandra Ballesteros. Bueno, estos personajes, cuando por fin se pueden encontrar en el amor, y cuando hacen el amor, salen volando literalmente por encima de la ciudad nocturna. Y además, Darío Grandinetti recita, porque él todo el tiempo recita en esa película muy surrealista, poemas de Girondo. Y hay un poema de Girondo que justamente dice algo así, dice: no se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Bueno, y así va diciendo un montón de cosas que no le interesan y dice: lo que no les perdono bajo ningún pretexto es que no sepan volar. Así que bueno, obviamente la relación entre Eros y el vuelo aparece en todos lados, en el lenguaje popular, en las obras, en un montón de lugares. Después otra cosa que dice Bachelard es la facilidad con que se racionaliza el sueño del vuelo, por un lado, porque a muchos soñadores, si ustedes alguna vez soñaron que volaron, quizás les pasó, les ocurre que a la medida adentro del sueño, cuando están soñando, van como explicándose a sí mismos cómo es que lograron volar. Es una cosa increíble, pero es así. Es como si de golpe accedieran a un descubrimiento. Uy, qué genio que soy, descubrí que puedo volar. Y hay varias citas de Bachelard donde cuenta sueños de vuelos y cuenta que por ejemplo, había unos adolescentes que estaban tan convencidos de que habían podido bajar por la escalera volando, que bueno, al final se tiraron por la escalera y terminaron fracturados. Y así hay diferentes citas que no las voy a leer a todas porque si no sería muy largo. Pero bueno, personalmente yo tuve exactamente esa experiencia. Puedo dar fe de dos cosas: uno, de la racionalización del sueño de abuelo, y otro, que dice que deja una huella profunda muy fuerte el sueño de abuelo, hasta tal punto que a algunas personas les parece increíble que no poder volarle. Es algo que parece tan pero tan real que, bueno, por eso mismo hay niños que han querido volar y se han estrellado. De hecho, bueno, mi hermana también se tiró por la escalera. Estaba convencidísima de que podía volar. Y justamente eso es lo que iba a contar cuando era muy chica yo, antes de los 6 años. No sé qué pasó, pero con mi hermana, a la que le llevó un año, o sea, 5 o 6 años más o menos, nosotras teníamos la seguridad total de que habíamos soñado las dos lo mismo. Las dos habíamos estado volando en la vereda de la casa de mi infancia. Y en ese sueño yo le explicaba a ella cómo se hacía, ¿no? Ahí está la racionalización. Y yo le decía: mirá, es facilísimo, muy fácil, haces así, asá. Bueno, y con respecto a la huella psíquica tan fuerte, lo muy loquísimo es que pasaron muchísimos años, algunos años, unos cuantos años, hasta que nos dimos cuenta de que había sido un sueño, que no había sido real. Nosotras durante buena parte de la infancia estábamos convencidas de que realmente habíamos volado, hasta que un día, razonando, dijimos: no pudimos haber volado, sí, en realidad eso es imposible. Pero pasaron años. Entonces, bueno, yo supongo que tiene que ver esta experiencia, esta huella tan grande, supongo que puede tener que ver con esta cuestión de esa primera experiencia siendo bebés dentro de la panza de la mamá y esa ingravidez. Es como un recuerdo que está ahí y entonces se presenta de una manera muy fuerte. Bueno, después, quizás también por eso, cuando nos enamoramos también sentimos que flotamos, porque quizás, no sería raro pensarlo, es como recuperar esa unidad que siente el bebé cuando está en la panza de la madre, donde nada le falta, tiene la sensación de totalidad absoluta y donde nada pesa. Entonces, bueno, no sería nada raro que pasara por ese lado.
Después, por otro lado, el vuelo onírico también tiene que ver con superar un miedo muy fuerte en el ser humano, que es el miedo a caer, porque uno de los primeros miedos que tenemos cuando aprendemos a caminar es a caernos, porque dice Bachelard, nosotros tenemos, el ser humano tiene la responsabilidad de la verticalidad y es algo muy fuerte y el miedo a caer es uno de los primeros miedos. De hecho, nos caemos un montón de veces cuando estamos aprendiendo a caminar. Entonces, un sueño de vuelo es, bueno, no hay miedo, no hay más miedo. Luego va a analizar a dos escritores fundamentales. Yo solamente les digo dos o tres cositas, nada más, y después ustedes curiosean. Uno es Shelley, que dice que es un poeta extremadamente aéreo, el poeta inglés, y el otro es Nietzsche, el filósofo, pero bueno, el filósofo y poeta alemán, también aéreo, pero son dos imaginaciones aéreas opuestas, muy diferentes. Voy a buscar alguna cita. Shelley escribió, por ejemplo, el Prometeo liberado, y dice Bachelard que es un Prometeo aéreo, porque está atado como castigo allá arriba en los montes y tira de sus cadenas para liberarse, y hay todo un ideal social que tenía Shelley de la liberación del ser humano. Entonces están las dos cosas, están sus ideales, pero siempre a través de una imaginación aérea, porque la libertad está ahí, está en el vuelo, está en el aire, está bien alto. Otra vez la cuestión de la ascensión. Bueno, a ver si hay alguna cita por acá de lo que dice Shelley. Por ejemplo, dice: Shelley es un poeta de la sustancia aérea. En él los seres del aire, el viento, el olor, la luz, los seres sin forma, tienen una acción directa. Y hay una cita directamente de Shelley, que Shelley dice en una de sus obras: el viento, la luz, el aire, el olor de una flor me producen emociones violentas. Y Bachelard dice: meditando acerca de la obra de Shelley, comprendemos cómo ciertas almas vibran a la violencia de la dulzura. Parece como una contradicción esto de la violencia de la dulzura, pero sería algo así como una belleza que duele, es tan bello algo tan dulce que duele. Y acá habla de cómo Shelley pone la onírica, hay otra cita. Esta es una cita de Shelley y dice: ¿de dónde venís tan salvajes y tan ligeros? Porque lleváis en los pies sandalias de relámpago y vuestras alas son suaves y dulces como el pensamiento. Entonces, ahí dice que esta imagen es perfectamente unitaria y que transmite bien esa idea. Después hay otra que dice: un antílope en el impulso suspendido de su rápida carrera sería menos aéreo y menos ingrávido. Esa es otra cita de Shelley y también habla justamente de ese impulso suspendido. Y la impulsión suspendida es con toda exactitud el vuelo onírico. Después Bachelard dice que solamente un poeta puede explicar a otro y cita a Rilke, unos versos de Rilke que dice: hemos volado donde no había trazado ningún camino. El arco está aún impreso en nuestro espíritu. Ahí está claramente ese impulso suspendido. Otra cosa que dice con respecto a Shelley es que los olores son importantes en la imaginación aérea, porque los perfumes del aire, los olores balsámicos, los olores, por ejemplo, del campo, de lo que sea, de las flores, de las plantas, todo eso tiene que ver con la imaginación aérea y, por supuesto, el viento o la brisa, ese dinamismo. Habría un montón, pero no puedo hacerlo tan largo. Después, una cosita que dice es que también hay una unión imaginaria entre la luz y lo que eleva, y que eso se ve en muchísimos textos literarios.
lo que nos conduce hacia la luz y hacia la altura a la vez. Es algo que va junto y lo va demostrando, como en Shilei también. Shilei habita una luz que transporta y mece al soñador. Y dice que Shilei ha vivido realmente en la cuna del viento. Y también acá hay otros versos rilkeanos, va todo el tiempo de Shilei a Rilke, donde hay una inversión muy interesante que dice, estos versos de Rilke dicen: visiones de ángeles, las copas de los árboles tal vez son raíces bebiendo los cielos, y en el suelo las raíces profundas de un haya se les antojan silenciosas cumbres. Es una inversión muy increíble, que él dice que bueno, solamente una imaginación aérea puede hacer esa inversión. Las copas están hundidas en el cielo como si fueran las raíces. Bueno, y ahora rapidito les quiero decir algo de Nietzsche. Nietzsche también es un poeta aéreo, pero es opuesto a Shilei. ¿Por qué? Porque en Shilei, a ver, esperen que busco dónde está. En Shilei lo que se da es algo así como dulzura, música y luz, digamos, en sus imágenes, ¿no? Son imágenes acunadas, imágenes dulces, hay aromas, hay música y luz. En Nietzsche se da frío, silencio y altura. Es una imaginación más dura, más aguda, más cortante. La síntesis sustancial del aire, del frío y del silencio. Eso es lo que se da en Nietzsche. ¿Y por qué? Porque justamente Nietzsche es el pensador que él busca una libertad total y absoluta. Ustedes vieron que bueno, Nietzsche es el que, digamos, pudo ejercer una crítica sobre toda la cultura occidental hasta ese momento, incluso los valores, todo, absolutamente todo. Pero para eso tenía que despegarse, tenía que hacer un ejercicio tremendo de despegarse, de sacarse todos los pesos de todo lo anterior. ¿Y qué pasa? Si el aire fuera cálido, el aire estaría asociado a los afectos, y si está asociado a los afectos, junto con los afectos vienen los mandatos, vienen todos los pesos también culturales. Entonces él tenía que llegar a un aire frío, donde no hubiera nada de todo eso, y tampoco música, un silencio total, como una nada absoluta. Y ahí sí desprenderse de todo lo que pesa. De hecho, en la biografía de Nietzsche se ve que él, cuentan que él realmente caminaba, iba a caminar por las sierras, por las montañas, le encantaba caminar por las sierras, supongo, en una marcha enérgica. Es una imaginación más masculina. Podríamos decir que la imaginación de Shilei es más femenina y la de Nietzsche es más masculina. Bueno, a veces demasiado porque era bastante misógino, pero bueno, dejémoslo de lado. Acá les cito por último un pedacito de Así habló Zaratustra, donde dice: arroja al abismo lo más pesado que tengas, olvida, hombre, olvida, divino es el arte de olvidar. Si quieres olvidarte, si deseas encontrarte a gusto en las alturas, arroja al mar lo más pesado que tengas. He aquí el mar, arrójate al mar, divino es el arte de olvidar. Y como lo analiza Bachelard, dice: no se trata aquí, como sucedería en un psiquismo marino, de sumergirse en el mar para buscar la regeneración por medio de las aguas. Se trata de arrojar lejos de nosotros todos nuestros pesos, todos nuestros pesares, todos nuestros remordimientos, todos nuestros rencores, todo lo que en nosotros mira hacia el pasado. Se trata de arrojar al mar todo nuestro ser pesante, a fin de que desaparezca para siempre. Así aniquilaremos nuestra doble pesadez, lo que es en nosotros tierra, lo que en nosotros es pasado íntimo oculto. Entonces resplandecerá nuestro doble aéreo. Entonces surgiremos libres como el aire,
fuera del calabozo de nuestros propios escondites. Súbitamente seremos sinceros con nosotros mismos. Bueno, y lo voy a dejar acá, y lo demás, hay muchísimos poemas bellísimos, pero increíbles con respecto al aire, pero bueno, les dejo la curiosidad, que no lo puedo hacer tan largo, así que bueno, esto, como ya saben, es para los que no pudieron estar, y igual cualquiera que quiera verlo, los que estuvieron también, no hay problema, y nos vemos el sábado que viene. Adiós.